Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz. Y no puedo explicar mi amor por ti, tan solo escúchame. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Si yo pudiera hablar tan claro como el mar, 1000 años podrían transcurrir para explicar de tu existir. Si escuchas mi corazón, sus latidos dirán: gracias por vivir y por la verdad, gracias por Jesús. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Triste y cansado anduve sin ti, mi vida perdida vi. No imaginaba que fuera a pasar cuando te vi frente a mí. Y así fue como llegaste, mi alma salvaste. Como un hijo me adoptaste, y hoy levanto mi voz para decir que te amo. Libre seré, que solo tú eres mi Dios y mi salvación. Cuando los días de mucho durar, si tu existencia era real, solo bastó ver el cielo y el mar para aceptar tu verdad. Y así fue como llegaste, mi alma salvaste. Como un hijo me adoptaste, y hoy levanto mi voz para decir
y mi salvación, mi Dios y mi salvación. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche de lunes. Este es su programa El Principio del Evangelio. Estamos transmitiendo desde Tennessee cuando son aproximadamente a las 11:18 aquí en el este de los Estados Unidos, horario del este. Muy buenas noches a todos, hermanos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Firmes, siempre adelante, ¿verdad? Como todos los programas, hermanos, los lunes y los viernes, estamos estudiando la historia de los reyes de Israel y continuamos viendo un personaje muy importante, la cual Dios le llama que fue un hombre, un rey perfecto, que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y este rey, hermanos, se llamó Asa. Asa fue un gran ejemplo para nosotros. Y a pesar de que tuvo sus bajas también como cualquier ser humano, ¿verdad? Con todo y eso la palabra dice que Asa fue un hombre fiel. Entonces, hoy vamos a ver un episodio más del libro de... un episodio más, mis amados hermanos, de la vida de Asa. Y el tema de esta noche le pusimos: Asa procura ayuda de Siria. Amén. Así pasa a veces, amados hermanos, en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? A veces nos olvidamos que tenemos a un Dios poderoso. Y es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad? No nos olvidemos de Dios. Bueno, eso pasó en la vida de Asa y vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración para poder meditar en la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Quiero agradecer a nuestro hermano Osvaldo Moreno por su comentario, a nuestra hermana Carmen Osuna Casas y a su mamá, nuestra hermana Dolores Casas, hasta allá en Monterrey, Nuevo León, a nuestra hermana Patia Alarcón, hasta allá en Acapulco, Guerrero, a nuestros hermanos Raúl y Candy González. Muchas gracias, hermana, igual hermano, igual saludos y bendiciones para ustedes. A nuestro hermano Hans Aguilar, gracias hermano Hans, Dios lo bendiga. Y a nuestro hermano Atilio Martínez también, muchas gracias hermano Atilio, Dios lo bendiga. Así que hermanos, vamos a ir a Dios en una oración en esta maravillosa noche. Y a todos los hermanos que están conectados, a nuestro hermano Mariano Hernández y a los que no puedo ver sus nombres aquí, Dios los bendiga a todos. Bendición de Dios para ustedes, mis amados hermanos y amigos. Así que vamos a orar. Poderoso Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por concedernos una vez más estar aquí reunidos, Padre, a través de estos medios de comunicación, Padre Celestial, en este programa, Padre, en esta maravillosa noche. Por tu voluntad, por tu misericordia estamos aquí, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre Celestial, que toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti, Padre. También te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que nos están viendo, por nuestros amigos. Te damos gracias por la vida y la salud de cada uno de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos, Padre Celestial. Para aquellos que se encuentran enfermos de salud, Padre eterno, esa salud sean restauradas, Padre Celestial. Los que tienen necesidades económicas, espirituales, problemas, solamente usted conoce, Padre Celestial. Y te rogamos que usted añade a cada uno conforme a sus necesidades, Padre eterno. También te rogamos, Padre, por todos los habitantes, Padre, de la isla, Señor, donde ha tocado muy fuerte el huracán, Padre eterno. Te pedimos por ellos, Padre, lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, que resguardes, Padre, aquellas vidas, Padre Celestial. Bendígalos, Señor, solamente usted puede consolarlos, Padre. También te pedimos, Padre, por los estados de aquí de Estados Unidos, Padre, por la Florida, por Sur Carolina, por Norte Carolina, Señor, donde el huracán, Señor, quizás va a hacer daño también, Padre. Te rogamos, Padre, que guardes a nuestros hermanos ahí, a todos los habitantes, Padre, que están por todas esas áreas, Padre Celestial. Gracias por este programa, Señor. Bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, Amos y a Habacuc. Bendígame a mí, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así que, claro que sí, hermano Mariano Hernández, por supuesto que sí. Bueno, hermanos, también queremos saludar a nuestra hermana, vamos a ver,
Norma Tijerina, Dios la bendiga, mi amada hermana, gracias por sintonizarnos, y a todos los que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces, hermanos, al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, es ahí donde vamos a leer en esta maravillosa noche. Capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Nuestro tema está basado en el versículo 7, pero estamos estudiando, ¿verdad?, la historia de los reyes textos por textos, y la semana pasada estuvimos en el capítulo 15. Ahora, entonces, vamos a entrar al capítulo 16, un episodio más de la vida de Asa. Dice la palabra de Dios así, de esta manera: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata, el oro, de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar en Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó en Jebá y Mizpa. Amén. Nos vamos a detener hasta ahí, mis amados hermanos, con la lectura, y después vamos a continuar en esta maravillosa noche. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en el año 36, qué bendición, porque el rey Asa, ¿verdad?, fue un rey, hermanos, que dice la palabra que hizo lo bueno, y eso le agradó a Dios, y Dios le concedió, ¿verdad?, reinar un largo tiempo. Y en el transcurso de ese reinado, dice la palabra que Israel fortificó grandes ciudades, ¿verdad? Recuperó, hermanos, muchas ciudades, muchos tesoros que tenía, dice la palabra, en el templo, en la casa de Dios y en la casa real del rey. Era un rey, mis amados hermanos, que había prosperada la ciudad. ¿Por qué razón? Porque vemos que fue un hombre, ¿verdad?, que en el principio de su reinado creyó en Dios. Él se dio cuenta, ¿verdad?, dónde estaba el error de los reyes que habían pasado antes de él. Estamos hablando de Roboam, que era el rey de Judá. Estamos hablando de Abías, ¿verdad? Estos hombres se habían equivocado. Y ahora estaba él. Y él buscó a Jehová. Y dice la palabra que fue restaurado. Fue restaurado el reino del sur.
Quisiera leer para poder entender más, ¿verdad? Lo que quiero enfatizar como primer punto. En el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, versículo 1, dice la palabra de Dios de esta manera: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que durante el reinado de Asa, cuando Asa subió al reinado, al reino del sur, dice la palabra que tuvo paz la nación de Israel por 10 años. Porque cuando este hombre subió al reinado, hermanos, vimos, ¿verdad?, en otras secciones anteriores, que quitó la idolatría, quitó la hechicería, quitó toda la perversión que había, dice que toda la sodomía lo quitó, ¿verdad? Y fueron aproximadamente 10 años lo que le llevó a Asa, ¿verdad?, de estar cambiando no solamente su vida, sino la vida de todo un reino. En este caso estamos hablando del reino del sur. Y en ese transcurso, hermanos, de cambio que había en el reino del sur, Dios derramó bendición, Dios derramó paz, Dios derramó alegría, ¿verdad?, sobre el reino del sur. En ese transcurso, dice la palabra de Dios también en Primera de Reyes, su capítulo 15, versículo 25 al 32, que en ese transcurso del reinado de Asa, dice la palabra que en el segundo año de su reinado, también empezó a reinar en el reino del norte, o sea, conocido como Israel, el rey Baasa. El rey Baasa venía, hermanos, de derrotar a Nadab. Nadab, hermanos, era hijo de Jeroboam. También era el que fue, se podría decir, el segundo rey de Israel, del reino del norte. Este Nadab, dice la palabra, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios dejó que a Baasa lo derrotara. Y dice la palabra de Dios que entonces, en el segundo año del reinado de Asa, empezó a reinar Baasa en el reino del norte. Y entonces, mis amados hermanos, este rey Baasa, ¿verdad?, se adueñó del reinado del norte y empezó a ver, ¿verdad?, de qué manera él podía obtener todo el reino de Israel. Eso incluía el reino del sur. Pero vemos entonces, hermanos, que en el reino del sur, donde reinaba Asa, hubo tranquilidad por 10 años. Por 10 años. Por 10 años, porque este rey, dice la palabra, que buscó a Dios de todo su corazón. Y ya a lo largo de 10 años, según lo dice Segunda de Crónicas 14, 1, hubo un cambio. Hubo un cambio en el rey, ¿verdad? Una nueva persona. Hubo integridad en todo un país. Eso hizo que hubiera paz por 10 años. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo nosotros llevamos, ¿verdad?, perseverando en esta vida que Dios nos ha regalado, nos ha dado el privilegio de ser cristianos, de ser creyentes. Debe haber un cambio en nuestra vida, mis amados hermanos. Aquí vemos a un reino conducido por Asa, que alrededor de 10 años fue bendecido grandemente, mis amados hermanos. Grandemente. Eran muchas las riquezas que ya había en 10 años en el reino del sur. Tanto era la riqueza, mis amados hermanos, y eso lo vimos también aproximadamente en las clases anteriores, que dice la palabra de Dios
que el rey Sera, ¿verdad? El rey etíope quería todas las riquezas del reino del sur. Y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que este rey Sera de Etiopía subió con 1 millón de soldados, de los mejores soldados de aquel entonces. Este rey Sera, mis amados hermanos, era un rey inteligente, era un rey apto para la guerra, era un rey que tenía experiencia para derrotar a cualquier ejército, tenía un ejército poderoso, y era un ejército que la palabra de Dios dice de 1 millón de soldados. Esa fue la primer prueba que tuvo el rey Asa en su reinado. No fue una prueba chiquita. Lo leemos fácil, ¿verdad? Es fácil ver ahí que tuvo un encuentro Asa en los 10 años de su reinado contra el reino de Etiopía, ¿verdad? Y solamente lo leemos, pero si lo meditamos, mis amados hermanos, no fue fácil. Eran 1 millón de soldados. Y dice la palabra de Dios que el ejército de Judá se componía aproximadamente de 580,000 hombres, nada más. Eran hombres también preparados, listos para la guerra, valientes. Pero el rey Asa, mis amados hermanos, no era un hombre que tenía experiencia, ¿verdad? Era un joven apenas en el reinado, tenía apenas 10 años. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él vio, ¿verdad?, que los etíopes venían para querer hacerse de todas las riquezas del reino del sur, dice la palabra que este rey Asa, ¿verdad?, no se sintió derrotado, no caminó hacia atrás. Y así es, mis amados hermanos. A veces vienen pruebas en nuestras vidas, vienen dificultades, ¿verdad?, circunstancias en que a veces el hombre, a veces la mujer, ¿verdad?, se siente que ya no puede más. Ahí tenemos un gran ejemplo, mis amados hermanos. Dice la palabra que Asa y su ejército, 580,000 hombres, salieron sin miedo. Dice la palabra que ordenaron batalla en el valle de Cefata. Y dice la palabra de Dios que Asa se dio cuenta que estaba rodeado de un ejército poderoso, poderoso. Era 1 millón de soldados. No había salida, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Él era un novato, era un rey sin experiencia. Pero dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que cuando Asa estaba en la batalla contra el rey de Etiopía, dice la palabra que Asa clamó a Dios. Imagínense. Clamó a Dios, y dice la palabra de Dios que Dios le dio la victoria y que el ejército de Etiopía, que se componía de 1 millón de soldados, dice la palabra que fueron derrotados. Fueron derrotados hasta ya no quedar nada de aliento en ellos, dice la palabra, y que el reino del sur recuperó un gran botín, se adueñó de un gran botín que era de los etíopes. ¿Cómo lo logró? Confiando en Dios, mis amados hermanos, pidiendo ayuda a Dios, buscando a Dios de todo corazón. Y así a veces nosotros, mis amados hermanos, empezamos nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Cuando creemos, ¿verdad? A veces empezamos muy motivados, contentos, gozosos, queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y estamos, hermanos, buscando siempre la presencia de Dios, su bendición a través de su palabra. Siempre, hermanos, estamos motivados, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, hermanos, o en el transcurso del tiempo, a veces nuestra vida cambia porque empezamos a recibir la bendición de Dios. Estamos viendo un reino del sur que no tenía nada. Ahora sí que se podría decir nada. Dice la palabra que solamente había sufrimiento y destrucción, no había felicidad en ese reino. Pero cuando ellos confiaron en Dios, 10 años les llevó para recibir toda la bendición de Dios, tanto así que todos los pueblos se interesaban en ellos y querían las riquezas del reino del sur.
Eso quiere decir, mis amados hermanos, que cuando nosotros venimos a Dios, nuestra vida cambia. Cuando lo buscamos de todo nuestro corazón, nuestra vida cambia. No importa si nosotros tenemos 8 días, un mes de habernos convertido, pero si le buscamos a Dios de todo corazón, nuestra vida cambia. Si le creemos a su palabra, hermanos, nuestra vida cambia. Dios va a bendecir nuestras vidas. Pero a veces, hermanos, cuando ya tenemos la bendición de Dios, a veces, hermanos, nos olvidamos. Y como ya tenemos la bendición de Dios, a veces pensamos, yo tengo contento, ¿verdad?, a mi esposa porque soy un hombre inteligente. Yo tengo buenos hijos porque soy un hombre que les da estudio. Yo tengo una casa bonita porque me esfuerzo para tenerla. Yo tengo prosperidad porque yo sí terminé mi carrera, ¿verdad? Y siempre, hermanos, nos estamos vanagloriando nosotros mismos. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. A veces prospera la vida económica del hombre. Y cuando la vida económica del hombre prospera, se olvida de Dios. Ese es el problema. Olvidarnos de Dios, hermanos, ese es el problema. De aquel que nos da todas las provisiones. De donde vienen todas las cosas, mis hermanos. De Él vienen todas las cosas. Por eso es que siempre debe ser toda la honra y toda la gloria a Dios. Aunque tengamos todas las comunidades materiales a nuestro alcance, aunque todas las cosas, ¿verdad?, nos estén saliendo bien, en esos momentos nosotros debemos darle gloria a Dios. Gloria a Dios por tener buenos hijos que buscan el camino de Dios. Gloria a Dios porque tengo una carrera terminada. Gloria a Dios porque tengo un hogar feliz. Gloria a Dios porque tengo prosperidad económica. Gloria a Dios por todas las circunstancias. Y cuando viene el tiempo de la prueba, no debo olvidarme, hermanos, de Dios, que Él está siempre conmigo. Y ese fue el problema de Asa, mis amados hermanos. Ese fue el problema de Asa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le mostró su poder a Asa. Derrotó a 1,000,000 de soldados. No era fácil el enemigo. Era 1,000,000. Fueron derrotados. Dios le mostró la victoria a Asa. Dios le mostró a Asa que él estaba con el reino del sur. Tanto así que dice la palabra de Dios en la segundo libro de las Crónicas también, en el capítulo 15 y su versículo 1, dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Dice la palabra que cuando Asa regresaba, ¿verdad?, con la victoria, después de haber derrotado a 1,000,000 de soldados, dice la palabra que Dios le mandó al profeta Azarías para que le profetizara, para que Asa entendiera que Dios estaba con él, para que Asa supiera de una vez por todas que el camino era confiar en Dios, pero no solamente confiar de labios, sino vivir la vida que Dios quería que ellos vivieran. Y eso fue lo que profetizó el profeta Azarías. Mas sin embargo, hermano, dice la palabra que Asa se olvidó. Se olvidó, o quizás él pensó que en algún momento no necesitaba a Dios. Y es por eso que dice la palabra que era un hombre joven, un reino joven, con tan solamente 10 años en el reinado. Tenía un ejército poderoso y había logrado una gran victoria histórica, mis amados hermanos, histórica, de 1,000,000 de soldados que lo supieron todas las naciones de alrededor y que todas las naciones le tenían respeto al reino del sur. O sea que en pocas palabras, no solamente respeto, le tenían temor. Ellos sabían que Dios estaba con el reino del sur. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 16 de la segunda de Crónicas, que porque todas las naciones supieron eso,
Dice la palabra ahora, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó en Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa y al rey de Judá. Amén. Quiero leer en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios ahí. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Amén. O sea que durante 10 años hubo paz. A los 10 años tuvo una guerra histórica donde Asa y sus soldados salieron victoriosos. Y eso causó que todas las naciones, mis amados hermanos, respetaran al reino del sur. Y hubo paz, dice la palabra, durante un periodo largo. Dice la palabra que en el año 35 hubo paz aproximadamente por 35 años en el reinado de Asa. 35 años. No hubo guerra. No hubo guerra, dice la palabra, hasta los 35 años del reinado de Asa. O sea que hubo paz. Y en el año 35 del reinado de Asa, dice la palabra entonces, que subió Baasa. ¿Y quién era Baasa, mis amados hermanos? Baasa era el rey de Israel, el rey del norte. Entonces el rey del norte era un rey poderoso, tenía un ejército poderoso. La respuesta es no. No la tenía porque Israel no tenía toda la prosperidad económica que tenía el reino del sur. Claramente Dios le había mostrado su poder al rey Asa en haber derrotado a los etíopes, en haberles dado paz. Y así es, mis amados hermanos, a veces nosotros entonces tenemos paz, ¿verdad? Tenemos todas las bendiciones y vivimos bien y somos felices y quizás caemos en una vida mecanizada. Tal vez perseveramos, ¿verdad? Tal vez nos congregamos, pero quizás ya es de manera mecanizada. Y cuando viene ahora la prueba, nos olvidamos de Dios y queremos solucionar las cosas buscando, ¿verdad?, la solución en las cosas materiales. Dice la palabra que cuando el rey Baasa subió contra el rey Asa, dice la palabra de Dios que el rey Asa lo primero que hizo fue buscar alianza, buscar ayuda con el rey de Siria. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el rey Asa sacó todos los tesoros que tenía la casa de Dios y todos los tesoros que tenía la casa real. ¿Qué son tesoros, mis amados hermanos? Tesoros son, ¿verdad?, se podría decir que eran todas las riquezas que el reino del sur había construido por 35 años de bendición que Dios les había dado. Dios les había bendecido a ellos, hermanos, por alrededor de 35 años. Y 35 años de bendición había hecho que ellos tuvieran un gran tesoro en la casa de Dios, oro, plata, lo mejor. Y no solamente en la casa de Dios, dice que también en la casa del rey, en la casa real. Estaba lleno, hermanos, de tesoro, de riquezas. Entonces, Asa se sentía apoderado con las cosas materiales. Y cuando se sintió ahora, hermanos, rodeado por el rey de Israel, dice la palabra que él sacó los tesoros de la casa de Dios y sacó los tesoros de la casa real y se los dio al rey de Siria, para que el rey de Siria rompiera su alianza
con el rey de Israel, con Baasa. Y de esa manera entonces el rey de Israel no le hiciera guerra al reino del sur. Y ese fue el error, hermanos. Ese fue el error más grande que cometió Asa en todo su reinado. Buscar la solución en los hombres. Buscar la solución en las cosas materiales. Confió, ¿verdad?, en un hombre. Confió en el oro, en la plata que ellos tenían. Esa bendición Dios se los había dado. Y esa bendición era para que ellos entendieran que Dios estaba con ellos. Mas sin embargo ellos, ¿verdad?, Asa no pudo ver eso y usó la bendición que Dios le había dado para buscar ayuda en otro lado y no clamar a Dios. Y así es, hermanos, cuando nosotros estamos pasando, ¿verdad?, momentos difíciles en nuestras vidas, debemos ver a nuestro alrededor, debemos reflexionar nuestro pasado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? ¿Cuánta bendición Dios nos ha dado, hermanos? Dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 103, versículo 1, si no estoy equivocado, en adelante. Dice la palabra: no olvides ninguno de sus favores. Alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Nosotros nos olvidamos, hermanos, por cosas tan pequeñas, ¿verdad?, que vienen a nuestras vidas. A veces nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado. Y eso pasó con Asa. El enemigo que estaba enfrentando Asa no era un enemigo poderoso. Era un enemigo débil. Era el reino del norte. No era otro país. Eran sus mismos hermanos, se podría decir. ¿Cómo le va a tener el miedo al ejército de Israel? ¿Cómo es que él no se acordó que Dios, ¿verdad?, le había entregado la victoria frente a 1,000,000 de soldados etíopes poderosos? Asa no se acordó de eso, hermanos. Solamente se acordó que tenía oro en su casa, se acordó que había oro en la casa de Dios y se los dio al rey de Asiria. Y ese fue el problema, mis amados hermanos. Entonces buscó la ayuda en otro lado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoderaste en Jehová, y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 7, que Dios le mandó entonces al profeta Ananí para que le profetizara a Asa y le dijera: ¿por qué te apoyaste, verdad? ¿Por qué te apoyaste en el rey de Siria? ¿Qué no viste el 1,000,000 de soldados que Dios entregó en tus manos de los etíopes? ¿Por qué crees que derrotaste a aquel 1,000,000 de soldados?
Lo derrotaste porque te apoyaste en Dios. Pero ahora te has apoyado en el rey de Siria y la consecuencia es que han escapado de tus manos, siendo tú el rey poderoso. Era Asa el rey poderoso de toda la tierra, mis amados hermanos, porque Dios estaba con él. Siendo tú el rey poderoso, el rey más rico sobre la tierra, ellos se han escapado de tus manos. Tuviste temor de un ejército tan débil como el ejército de Israel. ¿Por qué te apoyaste en el rey de Asiria? ¿Por qué no te apoyaste en Dios? ¿Por qué dejaste de confiar en Dios? Hermanos, nosotros hemos dejado de confiar en Dios en alguna ocasión. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, cuando estamos pasando los momentos difíciles? No nos cansemos de confiar en Dios, mis amados hermanos. Dios es poderoso. Por Él estamos vivos. Y Él quiere, hermanos, que nosotros todos los días le demos la honra y la gloria a Él. Que le agradezcamos, hermanos, por todas las bendiciones que nosotros tenemos. Y que cuando estamos pasando las pruebas, los momentos difíciles de nuestras vidas, no nos olvidemos que Él está con nosotros. No nos olvidemos, hermanos, que Él es un Dios poderoso. Y que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová, mis amados hermanos, están sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes. Y el propósito de los ojos de Jehová de estar sobre toda la tierra no es solamente, ¿verdad?, para ver lo que su pueblo hace, sino dice la palabra de Dios que es también para actuar a favor de los que tienen un corazón perfecto. ¿Y quiénes son los que tienen un corazón perfecto? Aquellos hermanos que confían en Él, aquellos hermanos que creen en Él, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, a pesar de la situación que estamos viviendo, nosotros seguimos confiando en Él. Y dice la palabra del Señor que los ojos de Él están ahí, están puestos, hermanos. Y es por eso que Él, Dios, se dio cuenta cuando el rey Asa buscó apoyo en el rey de Siria y no se apoyó en él. ¡Qué bárbaro! Él conocía muy bien el poder de Dios. Y nosotros, hermanos, también conocemos el poder de Dios. Dios ha actuado en nuestras vidas de diferentes maneras. Así que no nos olvidemos entonces, mis amados hermanos, a causa de las circunstancias, no nos olvidemos que Él está con nosotros, que Él es poderoso y que Él, hermanos, con su poder, Él mostrará su poder en el momento adecuado, si usted, hermano y hermana, no deja de confiar en Él, ¿verdad? No deja de confiar en Él. A Él sea toda la honra y toda la gloria primero, ¿verdad? A veces nosotros queremos solucionar las cosas también con nuestros bienes materiales y nos olvidamos de Dios. A veces queremos educar a nuestros hijos castigándolos, ¿verdad?, golpeándolos, gritándolos, y ni siquiera oramos por ellos, ¿verdad? A veces queremos que haya paz en nuestro hogar, poniendo leyes, siendo estrictos, queriendo tener el control. El hermano quiere tener el control sobre su esposa. La esposa también quiere saber dónde anda su esposo. Piensa que así va a tener la paz y se olvida de pedir a Dios. Entonces no nos olvidemos de Dios. Nosotros sabemos cuáles son nuestras situaciones. La situación de Asa era que tenía
a Baasa, rey de Israel, a su alrededor, y que ya no lo dejaba salir de la ciudad. Prácticamente los querían, ¿verdad? Querían conquistar ellos el reino del sur. Ese era el problema. Y era un ejército débil, no era una gran cosa. Simplemente, ¿qué tenía que hacer Asa? Confiar en Dios, pedir otra vez a Dios, clamar otra vez a Dios. Dios estaba con ellos. El problema fue que él prefirió pedir apoyo al rey de Siria. ¿Y cómo va a pedir apoyo al rey de Siria? ¿En qué cabeza cabía eso? Y eso pasa en la vida de nosotros a veces, hermanos. Sabiendo él, hermanos, que si él le daba sus tesoros, imagínense, él mismo le entregó los tesoros, su riqueza. Dice la palabra que se los dio todo al rey de Siria. Imagínense. ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor por boca del profeta: ahora han escapado de tus manos. Se han ido. Ellos eran tus enemigos. Ya ven, nosotros queremos buscar la paz sin la ayuda de Dios. Y nos encontramos luchando contra nosotros mismos. Le damos más poder al enemigo. La agarramos contra la esposa, la agarramos contra el esposo, la agarramos contra los hijos, la agarramos contra los vecinos. Y nunca oramos por ellos. Y las cosas van de mal en peor toda la vida. Porque no estamos usando, hermanos, la herramienta que Dios nos da. Eso pasó con Asa. Él mismo entregó sus tesoros al rey de Asiria. Y dice la palabra, como le entregó sus tesoros al rey de Siria, ahora no habrá más paz en Israel. 35 años gozó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de paz. Y en el 35 años del reinado de Asa, dice la palabra que él se olvidó de pedir apoyo a Dios. Y eso causó entonces que ya no hubiera paz, ya no tenía riquezas, ya se los había dado al rey de Siria. Ellos eran sus enemigos, ellos querían esclavizarlos. Tenían ya de esclavos a Israel. Y ahora el mismo rey Asa también se dispone a hacer alianza con ellos. Y quedan entonces, hermanos, se podría decir, como esclavos, porque la palabra de Dios dice ahí que ahora ya no habrá paz en tu reinado. Y dice la palabra del Señor: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa aquel tiempo a algunos del pueblo. Vemos cómo empezó, hermanos, a perder la sabiduría. Y dice la palabra que de inmediatamente se enojó contra el profeta. El profeta no tenía la culpa, mis amados hermanos. En ese momento, cuando Dios, hermanos, le mandó el profeta, ¿verdad?, a Asa, lo que él debió haber hecho es arrepentirse. Arrepentirse. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. A veces escuchamos la palabra, como dijo el apóstol Santiago, a veces somos oidores, olvidadizos. Y se nos olvida, hermanos, practicar la palabra. Y eso fue lo que pasó con Asa. En vez de arrepentirse, dice la palabra que metió a la cárcel al profeta. El profeta no tenía la culpa, él solamente estaba comunicando el mensaje de Dios. Y así es, hermanos, Dios nos habla a nosotros ahora también a través de su palabra. No nos cansemos, hermanos, de buscar el apoyo en Dios, de apoyarnos en Dios, de buscar las provisiones en Dios. Cualquiera que sea el problema, póngalo en las manos de Dios. Ore a Dios por esos problemas, que Dios no es sordo, mis amados hermanos. Dios no es sordo, Dios va a actuar, porque la palabra de Dios dice ahí que Dios está listo, atento para aquellos que son de recto corazón. Dios va a actuar, hermanos, y Dios le va a dar la salida. De la manera en que Dios derrotó a 1 millón de soldados y le entregó la victoria a Asa cuando él clamó a Dios, de esa misma manera es el mismo Dios de ahora también. Pero, hermanos, nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, que sin Él no somos nada. Así que no vamos a confiar en lo que tenemos,
No vamos a confiar en nuestras habilidades. No vamos a confiar en nuestros logros. No vamos a confiar en nuestras obras, sino vamos a confiar en Dios, en el poder de Dios, en Él, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios entonces, en el versículo 11, mas he aquí que los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Amén. En el año 35, Asa pierde todas sus riquezas por su propia mano. Asa hace alianza con el rey de Asiria, con el rey de Siria, y queda Asa, hermanos, bajo esclavitud. Él ya no era el rey poderoso, ya no había por qué temerle, y a él le había dado a conocer al rey de Siria que él era un rey débil, que el reino de Judá no era poderoso. Le tenía miedo a un ejército débil, a un ejército de Israel, a un reino de Israel que ya desde antes era ya aliado, se podría decir, por temor al rey de Siria. Ya el rey de Siria no tenía ya por qué temer al reino del sur. Fíjese cómo el rey de Siria tenía alianza con Israel, pero no tenía alianza con el rey del sur. ¿Por qué razón? Porque ellos eran un reino independiente, que dependían de Dios. Entonces en el año 35 de su reinado perdió Asa, ¿verdad?, esa bendición por confiar en el hombre, por confiar en sus cosas materiales, por buscar la ayuda en las cosas materiales y no buscarla directamente a Dios. En el año 39, Dios empieza, ¿verdad?, a tratar de ver si Asa se arrepiente. Y dice la palabra de Dios que Asa se enfermó gravemente de los pies, pero dice la palabra que aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y así es. A veces, hermanos, nosotros tenemos toda la bendición de Dios, pero a veces cuando ya tenemos la bendición de Dios, como decía hace rato, nos vanagloriamos, confiamos en lo que tenemos, decimos que somos, porque es nuestros logros, se nos olvida que todo viene de Dios, que Él es el que provee todas las cosas. Y en los momentos difíciles, a veces no buscamos a Dios. Y cuando no buscamos a Dios, encontramos una solución pasajera, a medias, una paz que no dura, una felicidad que no dura. Y las cosas van de mal en peor. Y cuando las cosas van de mal en peor, es porque Dios quiere que usted reconozca, que usted recapacite. Eso es lo que dice la carta a los hebreos, que Dios al que ama corrige, le llama la atención. Y eso era lo que estaba pasando exactamente con Asa. Él había enfermado gravemente, a pesar de tener todas las cosas a su alcance, era rey. Aún así él había enfermado, porque ese era un medio para que él se acordara de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32, 28 en adelante, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no dice unas, todas las cosas les ayudan a bien. Ese era un momento oportuno para que él buscara a Dios, pero dice la palabra que no buscó a Dios. Siguió buscando la solución en las cosas materiales. ¿Era malo ir a los médicos? No era malo ir a los médicos. No era malo, porque a los médicos dice la palabra que Dios le da sabiduría también a ellos. Simplemente Asa no reconocía que había un Dios. No reconocía que Dios podía ayudarlo. Ese era el problema. Vamos a ir a los médicos, pero primero nos vamos a encomendar en las manos de Dios. Vamos a pedir que Dios haga su voluntad, ¿verdad? Ese era un momento para que él reconociera, y dice la palabra que no reconoció. Dice entonces el versículo 13, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas.
e hicieron un gran fuego en su honor. Amén. Dice la palabra, hermanos, que este rey reinó 41 años. 35 años lo hizo de maravilla. Y el resto, estamos hablando de aproximadamente 6 años. 6 años, hermanos, él dejó de confiar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de confiar en Dios? Es que empezamos a sufrir las consecuencias. Y ahí vemos que el resto de su reinado, él tuvo consecuencias. Dice la palabra que ya no hubo paz ni felicidad en su reinado. Y cuando ya estaba a punto de terminar su reinado, dice la palabra que se enfermó gravemente y murió. Con todo eso, la palabra de Dios dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, que Asa fue un hombre que agradó a Dios. Un hombre, hermanos, que hizo lo bueno, dice la palabra del Señor. Hizo lo bueno porque restauró el culto. Él no dejó de tener una vida íntegra, ¿verdad? Él fue íntegro. El problema fue cuando él dejó de confiar en Dios. Cuando él dejó de confiar en Dios. Entonces, hermanos, sigamos confiando en el Señor. Todos los días, hermanos. Él prometió estar con nosotros todos los días. No nos cansemos. Yo veo hermanos que piden oraciones. Y qué bueno. Porque cuando nosotros, hermanos, pedimos oraciones, pedimos que otros oren por nosotros, es porque nosotros seguimos confiando en Dios. Así es, mis amados hermanos. A pesar de las circunstancias, no nos olvidemos, hermanos, que Dios está ahí, viéndonos. Él sabe qué es lo que nos está pasando. Y Él, hermanos, dice la palabra del Señor, que está listo, ¿verdad?, para actuar a favor de todos aquellos que tienen el corazón recto, que no dudan de Él, que lo buscan a pesar de las circunstancias. Esta es la reflexión, hermanos, en esta maravillosa noche. Que no nos vaya a pasar a nosotros como Asa. No perdemos, hermanos, la bendición de Dios, todo lo que Dios nos ha dado. Cuando vienen las pruebas, hermanos, son momentos difíciles que tenemos que superarlas. Y dice la palabra que son pasajeras. Por eso nunca debemos dejar de confiar en Dios. No debe de ser un motivo, ¿verdad?, para que esto venga a destruir nuestra vida, nuestro hogar, ¿verdad? Y empezamos entonces a tener una vida de sufrimiento. Cuando nosotros ponemos nuestras confianzas en las cosas materiales, vamos a fracasar todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque las cosas materiales, mis amados hermanos, no son duraderas, no son pasajeras. Si nosotros confiamos en el hombre más que en Dios, vamos a fracasar. Porque el hombre no es perfecto, mis amados hermanos. El hombre no es perfecto. La mujer no es perfecta. Dios sí es perfecto. Y Él, mis amados hermanos, puede hacer perfecto todo para nosotros si nosotros no dejamos de confiar en Él. Amén. Este ha sido una historia más de la vida del rey Asa. Y la siguiente clase, mis amados hermanos, si Dios lo permite, estaremos viendo, ¿verdad?, un pasaje más acerca de la vida de los reyes, ya que eso es lo que nosotros estamos meditando aquí los viernes y los lunes. Gracias a Dios que nos da la oportunidad. Así que están invitados para que nos sigan sintonizando los lunes y los viernes. Y por supuesto los sábados a partir de las 10 de la noche PM Centro, donde estamos viendo, hermanos, la carta de Filipenses. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. También estamos a punto de terminar esa maravillosa carta. Así que también están invitados. Amén. Queremos entonces agradecer a nuestro hermano Jeremías Vázquez. Gracias, hermano, por su comentario. A nuestra hermana Tomasa Romero. Muchas gracias, hermana. A nuestra hermana Francisca Delgado. Muchas gracias, mi amada hermana. A nuestro hermano Alfonso Bretado. Muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga a todos. Y recuerden, hermanos, tenemos un Dios poderoso. Sigamos confiando en Él a pesar de las circunstancias, que Él va a dar la salida. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, estar una vez más aquí presentes, Padre Celestial, reunidos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Señor. Gracias por concedernos, Padre, meditar en tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por todas esas historias ricas, Padre Celestial,
edificantes, Padre, que están escritas, que fueron escritas ahí, Padre Celestial, también pensando en nosotros, Señor, para que nosotros entendamos que tú eres un Dios poderoso, un Dios que nunca falla, que nunca ha fallado y que nunca va a fallar. Ayúdanos pues, Padre, a confiar en ti a pesar de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres de fe. En tu mano nos encomendamos, Señor. Bendiga, Padre, esta radio. Bendiga, Señor, el equipo de esta radio, Padre Celestial, y todos los expositores y los que trabajan en publicidad, en cantos. Padre, bendígalos grandemente. También te ruego bendición para mí, para mi esposa y para mis niños. Padre Celestial, para todos aquellos compositores de himnos también que se usan en este programa. Señor, tú conoces quiénes son. Bendígalos grandemente también, Señor. Siga derramando, Padre, sus bendiciones sobre esa vida y sobre ese talento que tú les has dado, Padre Celestial. Ahí te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, hermanas que están enfermos de salud, por nuestro hermano Mariano Hernández, Padre. Te rogamos, Padre, toda bendición sobre nuestro hermano. Gracias te damos, Padre, porque él sigue confiando en ti. Usted conoce, Padre, la vida de nuestro hermano y bendígalo, Padre, conforme a tu voluntad. Así también te rogamos, Padre, te seguimos rogando por nuestro hermano Esaú, allá en Monterrey, Nuevo León. Padre, bendígalo grandemente. En tus manos le encomendamos. Bendice a nuestra hermana Lupita, Padre Celestial, allá en la Huestoca, México, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos. Y a todos nuestros hermanos y hermanas, Padre, que nos estuvieron sintonizando. Y amigos también, Padre, que lo harán, que lo hicieron de manera presente y que lo harán de manera pregrabada, Padre, a través del Facebook, a través de la radio, Padre Celestial. Que toda tu bendición sea sobre ellos y que tú seas glorificado a través de tu palabra, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos. Vamos entonces a cerrar nuestra transmisión sintonizando, por supuesto, un himno más, como siempre, hermanos, lo hacemos en este programa. Amén. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Gozo tendrán y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Gozo tendrán y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Gozo tendrán y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando. Barro quiero ser en tus manos, oh mi Señor.
en tus manos, Dios. Vas moldeando mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, Dios, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí en mí. Amén, hermana Carmen Osuna. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas. Dios los bendiga. Hermana Anita Castillejo Chacón, Dios la bendiga, hermana. Dios bendiga a todos, hermanos. Nos vemos entonces el próximo viernes. Si Dios así lo permite, estaremos una vez más aquí, hermanos, a través de la radio, a través del Facebook Live también. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Abrazos fraternales y muchas bendiciones, hermanos, para ustedes. Es como barro, oh, es como barro, oh, mi vida en tus manos. Es como barro, oh, de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor. Siempre, gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro, es como barro. Gracias, mi amado hermano Aarón Yáñez. Dios lo bendiga también. Por supuesto que sí, Dios está ahí, hermano, para bendecirlo. Oh, mi Señor. Gloria a Dios, dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón, dime la historia.